3 semanas de que me agarró fiebre. Y recién ahora puedo tener este medicamento. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de ir al médico, porque los médicos están cerrados a la hora que yo vuelvo de trabajar, porque están cerrados los fines de semana. ¿Qué quedan con las personas jóvenes que nos agarra un simple resfriado? El problema es ese, que no pueden curar un simple resfriado. En el video que hice hace bastante tiempo de las cosas que más odio de Japón, en el puesto número 1 estaba el tema de los médicos, la medicina. ¿Pero es porque realmente el sistema médico es malo? En realidad no lo es tanto, el problema viene por otro lado. Pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo es el sistema de salud médica universal de Japón, cuáles son los puntos buenos y cuáles son los puntos malos. Bueno, en primer lugar, el seguro médico es un derecho obligatorio para todos los ciudadanos, lo que se llama Kokumin Kenko Hoken o Shakai Hoken. El Kokumin Kenko Hoken es el seguro de salud más básico de todos, el municipal, y el Shakai Hoken es básicamente lo mismo, pero es para empleados fijos, para las personas que tienen un empleo formal. Bueno, las empresas te dan un Shakai Hoken, lo cual el beneficio es que la mitad de la cuota la paga la empresa. Los seguros médicos te cubren el 70% de lo que es un gasto médico. Puede ser de cualquier tipo de enfermedad, de análisis que te tengas que hacer por enfermedades, pero eso sí, cubre todo lo que es considerado enfermedad. No cubre, por ejemplo, lo que es todo tratamiento de embarazos y partos. Si es un parto por cesárea, sí lo puede llegar a cubrir. Y si bien no lo cubre el seguro médico, bueno, hay otras cosas como por ejemplo planes sociales en el cual el gobierno te reintegra lo que gastaste en el médico por aumentar la tasa de natalidad, digamos. Bueno, no te va a cubrir lo que es, por ejemplo, cirugías estéticas, todo lo que es estético no te lo cubre. Básicamente cubren casi todo, incluso tratamientos de cáncer. El tema es que, bueno, un tratamiento de cáncer te puede costar de 5 a 15 mil dólares aproximadamente. Pero hay algunos tipos de cáncer que por ahí, si el proceso de tratamiento es muy avanzado, hay algunos casos en el que no te lo cubre. Por lo tanto, por eso existen seguros de salud privados o seguros específicos para el cáncer. Claramente, si sos una persona que ya está en tratamiento de cáncer, no podés entrar a estos seguros. Tiene que ser una persona sana para entrar al seguro. Qué bueno que decíamos que un tratamiento de cáncer cuesta entre 5 mil a 15 mil dólares. Y bueno, el 70% te lo puede cubrir el seguro. Se dice que en promedio un tratamiento de cáncer, una persona con un seguro común y corriente termina pagando aproximadamente 5 o 6 mil dólares, porque a pesar de que el seguro te pueda cubrir una parte, están los gastos extras, que son como traslados, habitaciones especiales, comidas del hospital y todo eso. Se termina pagando una cuenta de más de 5 mil dólares. Que bueno, ya hemos hablado de más o menos cuántos son los sueldos promedios de las personas, que pueden ser de 2 o 3 mil dólares en promedio. Ahora, ¿cuánto cuesta la cuota del seguro médico? Depende de lo que gane una persona. Una persona con un sueldo promedio más o menos paga unos 100, 150 dólares al mes. Pero todas las cuotas se basan según lo que gana una persona, o por lo menos lo que es el resumen fiscal del año anterior. A veces puede pasar que uno el año pasado ganó bien, pero de repente este año, no sé, se queda sin trabajo y no puede pagarlo, entonces puede ir a la municipalidad a hablarlo y decirle: mira, perdí el trabajo, no puedo pagar la cuota, y los trabajadores municipales se encargan de analizar tu caso a ver si pueden hacer algo, como dejar de cobrarte o cobrarte menos, pero normalmente siempre la cuota tiene que ser un valor accesible para cada persona. Si uno tiene Shakai Hoken, como la empresa paga la mitad, como que sí o sí se descuenta de tu sueldo. Pero en el caso del Kokumin Kenko Hoken común, a veces uno es como especie de freelance y tiene que pagar la cuota en el convini. Y claro, no ir al convini y no pagar la factura es algo bastante fácil. Y hay muchos casos, del cual yo me incluyo, que en un tiempo estaba mal de plata, no lo pude pagar y acumulé una deuda. Y el tema es que llegué como a 2 años a no pagar la cuota del seguro médico, hasta que llegó una amenaza de retención del sueldo, porque el gobierno tiene el poder de retener tu sueldo o quitarte tu sueldo íntegro el día que cobras para que pagues tu deuda. Que bueno, al final, bueno, yo tuve que, mi empresa y yo tuvimos que hablar para decirle: mira, no hagan esto, porque si mi empleado no tiene sueldo, no va a tener plata ni para salir a trabajar. Así que, bueno, ahí se pudo hacer un arreglo. Pero el tema es que si vos no vas a la municipalidad a hablarlo, te puede pasar eso. Si vas, por lo menos si das la cara,
y decís, mira, tengo ciertos problemas, algo se puede arreglar. Por lo tanto, si alguna persona alguna vez viene a Japón, no se tomen a la ligera el tema de la cuota del seguro médico, porque es algo obligatorio, uno no puede no tenerlo. Hasta ahí todo bien. El seguro es algo que toda persona puede pagárselo, en teoría. ¿Qué personas no pueden tener acceso al sistema de salud médico público? Y básicamente la gente que está fuera del sistema, como por ejemplo los homeless, que sería el único caso que conozco de personas que no pueden tener un seguro médico, porque bueno, están fuera del sistema. Pero ¿qué pasa con otras personas que realmente no tienen para pagar? Si vos sos una persona que no tuvo buenos aportes, no tuvo trabajos muy formales, y llega el día que uno tiene cierta edad y no puede trabajar o no quiere trabajar más, puede suceder de que tu jubilación sea realmente una miseria total, pero miseria en el sentido de $10 por mes, literal. Ahora, ¿qué hacen estas personas? Tienen que trabajar hasta que no les dé el cuerpo. Pero ¿qué pasa si quedan inválidos? Bueno, si uno no tiene la capacidad física y mental para trabajar, entonces puede recibir un subsidio, lo que acá se llama Seikatsu Hogo, que bueno, una vez he hablado de, por ejemplo, de las casas subsidiadas, de personas que tienen ciertos problemas y viven en apartamentos muy baratos que les da el gobierno. Bueno, las personas con Seikatsu Hogo pueden recibir como una especie de mensualidad mínima que les alcance para poder sobrevivir. Los tratamientos de cáncer los pueden tener completamente gratis. Incluso las ambulancias son gratuitas. Son gratuitas hasta cierto punto. Las ambulancias están para atender casos de emergencia, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, se rompió un hueso, no se puede mover y lo llevan a un hospital general grande. Y estos atienden casos de emergencia, por ejemplo. En el caso de que si no se considera una emergencia tu caso, te pueden llegar a cobrar. Cuando son hospitales generales grandes, normalmente para ingresar a esos hospitales necesitas que sea o una emergencia o llegar por una carta de recomendación de un hospital más chico. Si vos llegás a un hospital general grande sin carta de recomendación y que sin que sea una emergencia, entonces, y vas en ambulancia, entonces te pueden cobrar un plus. Por eso hay mucha gente que cree que la ambulancia es algo caro, pero no, la realidad es que lamentablemente el caso no se consideraba una emergencia que acredite que la atención de la ambulancia sea gratuita. Bueno, hasta ahí todo bien, todo lo que es el sistema está todo perfecto, ¿no? ¿Ok? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el lado malo? ¿Cuál es el lado que a mí personalmente no me gusta? ¿Por qué? El tema de la salubridad es una de las cosas que más odio del país. Por la incompetencia de los médicos. A ver, las personas de tercera edad van mucho al hospital. Cuando uno va a un hospital siempre va a haber lleno de personas de tercera edad. Por lo tanto, todo lo que son problemas de personas de tercera edad lo llevan bastante bien porque son todos casos muy similares y digamos que ya está bastante avanzado todo lo que es atención a problemas típicos de personas de tercera edad. Ahora, ¿qué quedan con las personas jóvenes? Que nos agarra un simple resfriado? El problema es ese, que no pueden curar un simple resfriado, y esto es literal, sucede muchísimo, de que uno está resfriado y está días con los mismos síntomas y no se cura, y al final uno se termina curando por el descanso mismo. Yo he contado, por ejemplo, en mi otro canal, en Japatonic TV, que era sacado de un vivo de Twitch, mi experiencia médica que tuve cuando me fui de vacaciones a Ishigaki, la indignación que tenía, porque ya en ese momento yo ya había hecho el video de las cosas que más odio de Japón y lo que había hablado de lo que era la salubridad y toda la experiencia médica que tuve en Ishigaki, en Okinawa, la verdad que me hace que me mantenga ese odio por lo que por lo que son los médicos. A ver, por ejemplo, hace una semana atrás me agarró fiebre. ¿Qué hago? Porque, bueno, que esto es otro detalle, ¿no? Los hospitales están abiertos solamente días de semana. Los mismos horarios que maneja una oficina son los mismos horarios que los hospitales. Hay algunos hospitales que están de guardia, pero no son todos y depende del día. Y uno, si tiene un problema a medianoche, tiene que estar fijándose dónde puede atenderse porque es todo un problema ahí.
Pero el hecho es que normalmente trabajan de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Y ahí, después de eso, si te agarra algo, a ver si encontrás un hospital que te atiendan. A mí me pasó una vez que me agarró una fiebre muy alta a medianoche, fui a un hospital cercano y toqué el timbre y claro, sabía que había gente adentro porque es un hospital de esos donde hay gente internada y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo averiguar. Toqué el timbre del hospital y me dicen, no, mira, no te podemos atender acá. Me dice, sí, está bien, pero no me puedes decir dónde me pueden atender. Y me dicen, bueno, probá a llamar a tal número y bueno, y me pasaron el número de teléfono de otro hospital y bueno, tuve que tomar un taxi para que bueno, me pudieran atender porque tenía como 40 de fiebre, pero claro, bueno, ahí está el problema también de que yo personalmente no sé cómo investigar eso, pero vamos al caso de que la cosa no te la dejan fácil, ¿no? Porque claro, no era un caso en el que pudiese llamar a una ambulancia. Qué bueno que decía que la semana pasada yo me resfrié, tenía fiebre, 39 grados, y claro, con todo el tema de corona, las clínicas comunes que hay en el barrio, en la mayoría están atendiendo casos de corona para vacunación. El tema es que yo sé que los hospitales no están funcionando normal con el tema de la pandemia. Así que lo que hice fue llamar al centro de COVID de la ciudad. Y me dijeron, bueno, llama a estos 3 hospitales. Y yo, ok, llamé a esos 3 hospitales y todos me dijeron, eran de las 11 de la mañana. Y me dijeron, no, estamos llenos de reservas, hoy no te podemos atender. Ok, volví a llamar al centro, me pasaron 4 números de teléfono. Llamé y todos me dijeron que no tenían cupos para el día, qué sé yo. Me dijeron, y bueno, dije, bueno, vuelvo a llamar a otros y digo, mira, estoy con fiebre y tengo que hacerme PCR. ¿Cómo puedo hacer para que me atiendan mañana? Y bueno, me dicen, llama a las 8:40, ya desde esa hora empezamos a atender el teléfono y podés sacar turno para el día. La cosa es que tenía fiebre, necesitaba medicamentos y no podía sacar turno en el día, porque habían algunos hospitales que no estaban haciendo tema de PCRs o vacunas, pero me decían, si no te haces el PCR primero, no te podemos atender. Entendemos, estaba en una situación media rara. El hospital estaba atendiendo normal, pero si tengo fiebre, si tengo síntomas, no me pueden atender hasta que me haga un PCR. El tema es que era algo completamente al pedo, porque el hospital al que fui al día siguiente me hizo el PCR y me dieron los medicamentos. O sea, no entiendo para qué funcionaba el otro hospital que no hace ni PCR ni vacunación. O sea, ¿a quiénes atienden? A personas que no tienen fiebre, que están súper sanas y se van a hacer algo al médico. O sea, atienden otros casos pero que no entiendo cuáles. ¿Qué vamos al caso? ¿Por qué necesitaba ir al médico? Porque la medicación de venta libre no sirve de nada. Si es un poquitito de tos, un poquito de moco, por ahí sí te puede llegar a funcionar, pero la realidad es que el medicamento de venta libre es muy, muy liviano. Ay, konnichiwa. Pasaron 3 semanas de que me resfrié. 2 semanas después de grabar el video. Negativo. Bueno, llegué a casa. Estos son los medicamentos de venta libre que compré, que no me sirvieron para nada. Estuve 2 semanas tomando esto. Este es un medicamento que compré cuando se me agravó la tos y se me acabaron los medicamentos que había recibido la primera vez. Lo llevé al médico y me dijeron, ah, no, mira, nosotros te vamos a recetar lo mismo. O sea, en la farmacia me dijeron, mira, te recomiendo este que es lo mismo que te dan en el hospital. Voy al hospital y me dice el doctor, ah, no, mira, nosotros te vamos a recetar lo mismo, por lo tanto, seguí tomando eso y espera curarte. Yo digo, no. Lo que pasa es que el año pasado me agarró una tos, fue muy similar a lo que me pasó ahora, y el tema es que no me resultó el medicamento y después me recetaron un medicamento más fuerte. ¿No me puedes recetar eso? Me dice, no, yo solamente te puedo recetar lo mismo, así que toma eso y espera curarte. La puta que lo parió, día perdido, y con eso te da bronca y te volvés a casa con toda la bronca y ya no te da para estar buscando otros hospitales, porque para la hora que fui al médico, que era las 3 de la tarde, llamar a otro hospital te van a decir, no, estamos llenos de reservas ya hoy, y ya te resignas.
De la bronca te resignás. Estuve tomando una semana más eso, no me sirvió de nada, así que dije no, ya. Y bueno, y acá tengo las pastillas, que estas son las que te dan al principio si la tos no parece ser tan grave, que esto también existe en venta libre, esto es de venta libre, y es lo mismo que te dan en el hospital. Y estos son ya más fuertes. Esto me dijeron que mira, te puede dar estreñimiento, toma mucha agua, y me dijo, este es el medicamento más fuerte que existe para la tos. Y bueno, ahí está. Gracias, muchas gracias. 3 semanas de que me agarró fiebre. Y recién ahora puedo tener este medicamento. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de ir al médico, porque los médicos están cerrados a la hora que yo vuelvo de trabajar, porque están cerrados los fines de semana. Y obviamente por una tos ningún hospital me va a atender por emergencia. Pero el tema es que por una tos no quiero faltar al trabajo por una tos. Y bueno, aún así ya falté 2 veces al trabajo. 3, cuando me enfermé, a la semana siguiente que no me recetaron nada, porque el médico dijo que te vamos a recetar lo mismo, así que andate, no te cobramos nada. Y la tercera, la vencida, tengo el medicamento que sé que me va a hacer efecto. Y yo necesitaba medicamentos de farmacia recetada por un médico, porque si no sabía que no iba a mejorar. Así que bueno, recibí los medicamentos al día siguiente, pero la verdad que estaba bastante indignado y yo sabía que me iba a enfrentar a una situación muy de mierda. Y sí, fue eso, que yo como hasta las 8 o 9 de la mañana, como estaba durmiendo y llamé al teléfono a las 11, claro, ya era muy tarde, no había cupos en ningún hospital cercano. Otra cosa es que son los protocolos. O sea, básicamente los médicos de acá, a los pacientes los tratamientos van a través de protocolos. Por ejemplo, si yo soy una persona de 150 kilos y tengo un dolor en la pierna, lo más probable es que mi medicamento para el dolor no sea el mismo que una persona de 50 kilos con el mismo dolor. Bueno, para los médicos acá parece que da lo mismo. Si es un dolor de pierna, le damos este medicamento, esta dosis. Tengo amigos que justamente tuvieron el problema de que tener un dolor, le daban un medicamento y le decían, no, mira, me sigue doliendo, y fue a otro médico y le dijeron, y bueno, lo que pasa es que vos tenés el triple de tamaño, el doble de tamaño de otra persona, por lo tanto la dosis es incorrecta. A ese punto de incompetencia tenemos con los médicos de acá. Yo siempre he dicho de que los médicos en Argentina eran todos muy buenos. Por ahí el sistema no sea del todo bueno, por ahí puede pasar que los hospitales no estén en el mejor estado, o problemas que pueden haber de lo que quieras, pero en sí los médicos son muy buenos médicos. Y por ejemplo, hasta donde yo sé, una persona para hasta ejercer la medicina especializándose en algo, normalmente llegan a los 30 años para poder ejercer como médicos. Acá no sé cuánto duran las carreras de medicina, pero se pueden llegar a ver médicos de menos de 30, que a veces las personas me han dicho de que sí, no, es que hay a veces que puedes llegar a ver que veas médicos que son muy jóvenes y uno los ve y pregunta la edad y por ahí tienen 27, 28 y uno se queda medio que le da un poquito de miedo porque son personas sin experiencia también. Yo igual de la mayoría de los médicos que vi siempre son personas mayores de 40, pero bueno, más allá de eso no importa. Pero por ejemplo, para que se den idea, mi novia es una persona que hace 3 años o más de que no va al médico, se enferma y se automedica con venta libre porque no quiere ir al médico, porque los detesta, porque le pasó algo que estaba en una época en la que estaba con las defensas muy bajas, se estaba alimentando mal, estaba con mucho estrés del trabajo y no me acuerdo bien cuál era el problema, pero el tema es que fue al médico y el médico le dijo, mira, resulta que lo que tenés, si tuviste, por ejemplo, sexo anal y después vaginal, te pueden dar este tipo de infecciones. Y le dijo, no, mira, no estoy en pareja ahora. No, pero es que, por ejemplo, aunque sea meter el dedo en el ano y después en la vagina, que puede dar esta... Que no estoy en pareja, que no es eso, que me dijo, estoy mal alimentada, estoy con muchos problemas de estrés, mis defensas están bajas,
creo que mi problema viene por otro lado. Y el médico insistía de que no, porque seguramente, claro, habrá tomado como que, claro, te da vergüenza contarlo, pero yo te digo, si te metes el dedito en el culo y tiene un poquito de caca, y te metes después el otro dedito en el otro lado, que te puede dar una infección. Y ella, ahí desde esa vez, nunca más quiso ir al médico porque, claro, el médico no la quería escuchar. O por ejemplo, casos de tiroides, de hacerse un análisis común en una clínica común para medir los números de tiroides y que salten ciertos números y el médico dice, no, sí, pero no es como para que necesites un tratamiento. Ok. Y esta persona que conozco le dijo a una persona en Argentina, no, porque me salieron tales números. Y yo tengo un número más bajo y yo me tengo que hacer tratamiento de tiroides. Esta persona fue al especialista de tiroides, se hizo el análisis, pero justo ese día que se dio el análisis, el número dio más bajo. Por lo tanto le dijo, no, mira, el número es normal, así que no necesitas tratamiento, tenés que cuidarte. Pero venimos de otro hospital que el número era más alto. Sí, no, pero el número que nos dio acá es bajo, así que seguí la tuya, cuídate. Y así, un montón de historias. Es incontable la cantidad de historias médicas indignantes que hay con la incompetencia de los médicos. Yo, por ejemplo, que tengo problemas de sarpullidos en la espalda, me he visto con 500.000 millones de dermatólogos y todos me han recetado diferentes medicamentos. Todos me recetaron diferentes. ¿Por qué? Porque yo por ahí voy al trabajo y después en el horario de almuerzo busco algún dermatólogo cerca de la zona, voy, me dan un medicamento y después que por ahí me funciona, por ahí no me funciona, voy a otro médico y me dice, esto es para piel seca, vos tenés piel grasa, y así. Ni con especialistas te puedes confiar del todo. Pero bueno, el hecho es ese. El sistema médico en Japón es bueno como sistema, va bien. Pero los médicos tenés que tener mucha suerte. No digo que todos sean malos, pero la posibilidad de que te toquen médicos incompetentes que no saben hacer bien su trabajo, las probabilidades son muy altas. Porque el médico acá, más que querer ser médico para salvar vidas, los médicos quieren ser médicos por la cantidad de plata que se gana. Porque son carreras en las que se gana muy bien, o es muy común de ser, yo voy a ser médico porque mi papá y mi abuelo fueron médicos. Eso es muy común acá. Pero las personas que quieren realmente ejercer la medicina por una cuestión de querer salvar vidas y no por plata, y no, son pocos los casos. Yo soy Naka, esto fue Japatoy Light y te mando un saludo a vos, a tu familia, a tus mascotas y al forro de tu vecino. Chao.